Capítulo 3. Apenas unos pocos kilómetros al este del pueblo, sobre la carretera 27, un lujoso automóvil negro corría a gran velocidad. En el asiento posterior, un hombre rechoncho de mediana edad hablaba de negocios con su secretaria, una joven esbelta de cabellera larga y negra, y de piel clara. Hablaba en forma cortante y escueta, mientras ella tomaba notas taquigráficas. Describía un negocio a gran escala. De súbito recordó algo. Eso me recuerda, dijo, y la secretaria levantó la vista del cuaderno de apuntes. La profesora dice que me envió un paquete hace unos días, pero no recuerdo haberlo recibido. ¿Qué clase de paquete? Un libro pequeño, un asunto personal. ¿Por qué no tomas nota para que te acuerdes de verificarlo cuando regresemos al rancho? La secretaria abrió el cuaderno e hizo que anotaba algo. En realidad no escribió nada. Era la segunda vez que Marshall iba a la plaza de la corte el mismo día. La primera vez fue para prestar fianza para Berenice, y ahora era para ver el mismo hombre que Berenice quería colgar. Alfredo Brummel, el jefe de policía. Cuando finalmente el Clarín fue enviado a las prensas, Marshall estaba a punto de llamar a Brummel, pero Sara, la secretaria de Brummel, llamó primero, e hizo la cita para las 2 de la tarde. Esa fue una buena movida, pensó Marshall. Brummel pedía una tregua antes que la artillería empezara a rodar. Estacionó su auto en el espacio reservado para la prensa, frente al edificio de la corte. Se detuvo por un instante para contemplar la calle, observando los estertores finales de la noche del último domingo del festival. La calle principal se esforzaba para volver a ser la misma, pero el ojo observador de Marshall veía que el pueblo parecía caminar cojeando, como si estuviera cansado, molido, pesado. Los usuales grupitos de peatones medios apurados ahora se detenían, miraban, sacudían su cabeza, se lamentaban. Por generaciones, Ashton se había orgullecido de sus raíces bien plantadas y su dignidad, y se había esforzado por ser un buen lugar donde criar a los hijos. Pero ahora habían tensiones internas, ansiedades, temores, como si algún tipo de cáncer estuviera devorando al pueblo, destruyéndolo de manera invisible. En lo exterior se veía el desagradable espectáculo de vitrinas recubiertas de madera, contrachapada, medidores de estacionamiento destrozados, y la basura y las botellas rotas regadas por toda la calle. Pero aún, cuando los comerciantes barrían y recogían la basura frente a sus tiendas y almacenes, parecía haber una convicción tácita de que los problemas interiores persistirían y que las dificultades continuarían. El crimen iba en aumento, especialmente entre la juventud. La simple confianza en el vecino disminuía vertiginosamente. Nunca antes se había escuchado tantos rumores, escándalos y chistes obscenos en el pueblo. A la sombra del temor y de la sospecha, la vida iba gradualmente perdiendo su alegría y simplicidad, incluso cuando parecía que nadie sabía el cómo ni el por qué. Marshall se encaminó hacia la plaza de la corte. Esta consistía en 2 edificios cuidadosamente adornados con arbustos y plantas que compartían un estacionamiento en común. De un lado estaba la corte, un edificio de ladrillo de 2 pisos. Allí también estaba el departamento de policía, y en el sótano se hallaban las celdas. Un auto patrullero estaba en el estacionamiento. De otro lado se hallaba el palacio municipal, también de 2 pisos, con frente de cristal. Allí se albergaba la oficina del alcalde, el consejo municipal y otras autoridades. Marshall se dirigió a la oficina de la corte. Entró por la puerta que decía «Policía» y encontró que la pequeña área de recepción estaba vacía. Podía oír voces desde el fondo del pasillo y detrás de algunas puertas cerradas, pero Sara, la secretaria, parecía estar por el momento fuera de su oficina. Detrás del mostrador de recepción se veía un enorme archivo que se balanceaba lentamente, y se oían gruñidos y gemidos que procedían de la parte baja del mismo. Marshall se asomó por sobre el mostrador para contemplar un espectáculo cómico. Sara, de rodillas, con su vestido desarreglado, se hallaba en plena batalla con una gaveta atascada que se había atorado con su escritorio. Aparentemente el marcador decía «Archivador 3, pantorrillas de Sara 0», y ella había llevado la peor parte, igual que sus medias. Sara dejó escapar una última maldición en el mismo instante que alcanzaba a verlo asomado por sobre el mostrador. Para entonces ya era tarde para recobrar su compostura. «Hola, señor Hogan». «Póngase botas de soldado la próxima ocasión. Sirven mejor para dar puntapiés a los muebles». Por lo menos se conocían mutuamente,
y Sara se sintió aliviada por eso. Marshall había estado en su oficina tantas veces que era conocido por la mayoría del personal. Estos, dijo ella con tono de guía de turismo, son los preciosos y célebres archivos del señor Alfredo Brummel, el jefe de policía. Él acaba de conseguir unos nuevos, flamantes, de modo que a mí me tocó heredar estos. La razón por la que tenía que ponerlos en mi oficina es algo que jamás podré entender, pero debido a sus órdenes expresas es donde deben quedarse. Son demasiado feos para la oficina de él. Pero es que usted sabe. Bueno, pues tal vez un tapizado de papel les dará mejor presentación. Si tenían que trasladarlo a este sitio, por lo menos deberían haber hecho que sonrieran. En ese instante sonó el intercomunicador. Sara oprimió el botón y contestó. Sí, señor. Se escuchó la voz de Brummel. ¿Qué pasa? Mi alarma de seguridad está sonando. Oh, lo lamento, fui yo. Estaba tratando de cerrar una de las gavetas de sus archivos. Entiendo, a ver si logra arreglar eso, ¿eh? Marshall Hogan está aquí y quiere verlo. Está bien, hágalo pasar. Sara levantó la vista hacia Hogan y sacudió su cabeza en forma de patética. ¿Tiene usted una vacante para secretaria? Musitó. Marshall sonrió y ella explicó. Él ha colocado estos archivos junto al botón de alarma silenciosa. Cada vez que abro una de las gavetas, el edificio queda sitiado. Con un ademán de despedida, Marshall se encaminó a la puerta más cercana y entró en la oficina de Brummel. Alfredo Brummel se puso de pie y le extendió la mano, exhibiendo una enorme sonrisa. Vaya, allí está el hombre. ¿Qué tal, Alfredo? Se estrecharon las manos mientras Brummel hacía pasar a Marshall y cerraba la puerta detrás de ellos. Brummel había sido policía de una ciudad grande. Se hallaba en los 30, estaba soltero y tenía un gusto especial por lujos que eran demasiado para su salario de policía. Siempre se presentaba como un tipo agradable, pero Marshall nunca se confió de él. Pensándolo bien, ni siquiera parecía caerle bien. Demasiados dientes mostrándose sin ninguna razón. Bien, Brummel continuó. Tome asiento, tome asiento. Empezó a hablar de nuevo, incluso antes de que alguno de los dos lograra acomodarse. Parece que cometimos una equivocación cómica este fin de semana. Marshall recordó la vista de su reportera encarcelada junto con prostitutas. Berenice no pasó la noche riéndose, y yo he perdido $25. Bueno, dijo Brummel, abriendo el cajón superior de su escritorio. Por eso es que nos hemos reunido, para aclarar las cosas. Tenga. Sacó un cheque y se lo extendió a Marshall. Este es el reembolso del dinero de la fianza y quiero que sepa que Berenice recibirá una disculpa oficial firmada por mí y por esta oficina. Pero Marshall, por favor, dígame qué fue lo que pasó. Si yo hubiera estado allí presente, habría podido evitar la equivocación. Berenice dice que usted estuvo allí. ¿De veras? ¿Dónde? En realidad toda la noche estuve yendo y viniendo de la estación, pero no. Ella lo vio a usted en la feria. Brummel forzó una sonrisa más amplia todavía. Bueno, en realidad no sé a quién vio ella, pero no estuve en la feria anoche. Estaba muy ocupado aquí. Marshall tenía demasiada inercia como para detenerse en ese momento. Ella lo vio precisamente en el sitio y en el momento en que la arrestaron. Brummel se hizo el desatendido. Siga, siga, dígame qué pasó. Quiero llegar hasta el fondo de este asunto. Marshall detuvo súbitamente su ataque. No supo por qué. Tal vez por cortesía, tal vez por intimidación, cualquiera que fuera la razón, empezó a restar importancia a la historia, en forma llana, como si fuera noticia más o menos en la forma en la que había escuchado a Berenice, pero dejando fuera los detalles que comprometían a Brummel. Mientras hablaba, sus ojos estudiaban a Brummel, así como la oficina, particularmente los detalles de la decoración y la distribución de muebles. Era algo casi inconsciente. A través de los años había desarrollado un instinto para observar y recoger información sin dejar ver lo que estaba haciendo. Tal vez era debido a que no confiaba en este hombre, pero aun cuando confiara en él, un periodista siempre es un periodista. Podía deducir que la oficina de Brummel pertenecía a un hombre quisquilloso, desde el escritorio cuidadosamente brillante y ordenado hasta los lápices en la ranura. Cada detalle contribuía a una perfecta agudeza. En la pared, donde estaban los archivos, se veían nuevos estantes y archivos de roble pulido, con puertas de cristal y cerrajería de bronce. Subiendo la escala, ¿verdad, Alfredo? Acotó Marshall mirando hacia los archivos. ¿Le gustan? Me encantan. ¿Qué son? Un reemplazo muy atractivo para los anteriores. Esto muestra lo que se puede hacer si se ahorran los centavos. Me disgustaba tener esos viejos archivos aquí. Pienso que una oficina debe tener un poco de categoría, ¿verdad? Por supuesto.
Hasta tiene su propia copiadora. Así es, y estante para libros, y espacio para almacenar otras cosas. ¿Y otro teléfono? ¿Teléfono? ¿Qué es ese cordón que sale de la pared? Esa es la cafetera eléctrica. ¿Pero dónde estábamos? A ver, sí, estábamos hablando de lo que le ocurrió a Berenice. Marshall continuó su historia. Era experto en leer páginas al revés. Y mientras continuaba hablando, examinó el calendario del escritorio de Brummel. Los martes por la tarde se notaban claramente, debido a que estaban siempre vacíos, ya que ese no era el día libre de Brummel. Un martes sí tenía una cita. Reverendo Oliver Young, 2 p.m. Veo que va a visitar a mi pastor mañana, dijo como descuidadamente. De inmediato pudo ver que se había sobrepasado. Brummel se quedó sorprendido e irritado al mismo tiempo. Brummel forzó otra sonrisa y dijo: Sí, Oliver Young es su pastor, ¿verdad? ¿Lo conoce? Bueno, no realmente. Nos hemos visto algunas veces en asuntos profesionales, me parece. Pero ¿no asiste usted a la otra iglesia, la pequeña? Ah, sí, la de la comunidad de Ashton. Pero cuénteme el resto de la historia. Marshall quedó impresionado por la facilidad con la que este hombre se dejaba confundir, pero no quiso presionar más la cuestión. No todavía, por lo menos. En lugar de eso, volvió al relato en el punto donde lo había dejado y continuó hasta terminarlo, incluyendo el enfado de Berenice. Notó que Brummel había encontrado importantes papeles en los cuales fijar la vista, papeles que cubrieron todo el calendario del escritorio. Marshall preguntó: ¿Quién es este ingenuo policía que ni siquiera le permitió a Berenice que se identificara? Uno que ni siquiera pertenece al cuerpo de aquí. Si Berenice puede darnos el nombre o el número de la insignia del agente, veré que se le castigue por su conducta. Es que tuvimos que traer varios auxiliares desde Windsor para reforzar la vigilancia durante el festival. En cuanto a nuestros propios hombres, todos conocen bien quién es Berenice Krueger. Brummel dijo la última frase con un tono que sonaba solapado. Entonces, ¿por qué no es ella la que está sentada aquí escuchando una disculpa en lugar de ser yo? Brummel se inclinó hacia adelante en su silla con la mirada más bien seria. Pensé que era mejor hablar con usted, Marshall, en lugar de obligarla a ella a desfilar por esta oficina después de pasar por tal vergüenza. Supongo que se podrá comprender lo que esa muchacha ha tenido que atravesar. Está bien, pensó Marshall, preguntaré. Soy nuevo en la ciudad. ¿No se lo ha dicho ella? A usted le encantaría decirlo, ¿no es así? Se le salió y puso el dedo en la llaga. Brummel se reclinó en su silla y se quedó estudiando la cara de Marshall. Marshall pensaba que no lamentaba haberlo dicho. Estoy enfadado, por si acaso usted no lo ha notado. Brummel empezó otra frase. Marshall, quise verlo personalmente hoy, ya que quiero arreglar todo este asunto. Oigamos entonces lo que usted tiene que decir en cuanto a Berenice. Brummel escoja cuidadosamente sus palabras, pensó Marshall. Bueno, pues... carraspeó a Brummel de súbito, viéndose sin salida. Pensé que quería saberlo en caso de que la información pudiera serle útil para tratarla. Debo decirle que algunos meses antes de que usted comprara el periódico, Berenice llegó a Ashton. Algunas semanas antes, la hermana de ella, que había estado asistiendo a la universidad aquí, se suicidó. Berenice llegó a Ashton buscando venganza, tratando de resolver el misterio que rodeaba la muerte de su hermana. Pero he sabido que fue una de esas cosas para las cuales nunca hallaremos respuesta. Marshall se quedó en silencio por un largo rato. No lo sabía. La voz de Brummel sonaba apagada y doliente al decir: «¿Está segura de que tiene que haber sido algún crimen? La investigación que anda realizando es verdaderamente agresiva». Bueno, ella tiene olfato de reportera. Vaya que lo tiene, pero usted ve, Marshall, su arresto fue una equivocación, un error humillante, francamente. En realidad, no pienso que ella querrá volver a ver las paredes del interior de este edificio por un buen rato, ¿me entiende? Marshall no estaba seguro de entenderlo. Ni siquiera estaba seguro de haberlo escuchado todo. De súbito se sintió débil y no podía entender por qué su furia se había desvanecido tan rápidamente. ¿Y qué pasó con sus sospechas? Sabía que no podía creer todo lo que este individuo estaba diciendo. ¿O acaso lo creía? Sabía que Brummel había mentido en cuanto a no haber ido a la feria. ¿O de verdad no había ido? ¿Le habría acaso oído mal o... ¿dónde estábamos al fin y al cabo? Vamos, Hogan, ¿no dormiste lo suficiente anoche? ¿Marshall? Marshall miró a los grisáceos ojos de Brummel y se sintió como si estuviera soñando. Marshall, dijo Brummel,
Espero que usted me entienda. ¿Lo entiende, verdad? Marshall tuvo que hacer un esfuerzo para ordenar sus pensamientos y halló que era mejor no mirar a los ojos de Brummel por unos momentos. Era una manera tonta para empezar, pero fue lo mejor que pudo ser. Ah, sí, Alfredo. Creo que veo su punto de vista. Supongo que lo que usted hizo era lo correcto. Pero quiero resolver todo este asunto, particularmente entre usted y yo. No se preocupe por eso, no es gran cosa. Aun cuando Marshall lo dijo, se preguntó si realmente lo había dicho. Los dientes de Brummel volvieron a dejarse ver. Me alegra mucho oír eso, Marshall. Pero escuche, tal vez debería llamarla por teléfono, por lo menos. Ella está personalmente muy sentida. Así lo haré, Marshall. Entonces Brummel se inclinó hacia adelante con una extraña sonrisa en su rostro, y con sus manos apretadas sobre su escritorio y sus ojos grises mirando a Marshall, con aquella mirada penetrante, extrañamente pacificadora. Marshall, hablemos de usted y del resto del pueblo. Usted sabe, estamos realmente contentos de que se haya hecho cargo de El Clarín. Sabemos que su estilo periodístico sería bueno para la comunidad. Puedo decirle que el último editor fue más bien injurioso para la forma de ser de esta ciudad, especialmente en sus últimos tiempos. Marshall se sintió como que quería seguirle la corriente, pero podía sentir que algo más se avecinaba. Brummel continuó. Necesitamos personas como usted, Marshall. Ustedes ejercen enorme poder por medio de la prensa, y todos sabemos eso. Pero se requiere de un hombre adecuado para guiar ese poder en la dirección apropiada para el bien común. Todos en las oficinas de servicio público estamos para servir a los mejores intereses de la comunidad, de la raza humana, si vamos a lo básico. Pero usted es lo mismo, Marshall. Usted está aquí para servir a la gente, así como el resto de nosotros. Brummel se pasó la mano por el cabello con un gesto nervioso y luego preguntó: Bien, ¿entiende lo que estoy diciendo? No. Brummel rebuscó otra manera de empezar. Creo que es como usted lo dijo. Usted es nuevo en la ciudad. ¿Por qué no usar sencillamente una manera directa? Marshall se encogió de hombros como diciendo ¿por qué no? Y dejó que Brummel continuara. Este es un pueblo pequeño, en primer lugar, y eso significa que cada problema, por minúsculo que sea, incluso entre pocas personas va a hacer sentido y va a preocupar a casi todo el mundo. Y nadie puede esconderse detrás del anonimato, porque aquí no hay tal cosa. Ahora bien, el anterior editor no se dio cuenta de eso y realmente causó algunos problemas que afectaron a toda la población. Era un buscapleitos patológico. Destruyó la buena fe de la gente en su gobierno local, en sus servidores públicos, entre ellos mismos y finalmente hacia él mismo. Eso duele. Fue una herida que se nos asestó y tiene que tomar tiempo para curarse. Para culminar el asunto y para su información, déjeme decirle que el hombre tuvo que abandonar en desgracia el pueblo. Violó a una niña de 12 años. Hice lo que pude para tratar de resolver el caso lo más calladamente posible, pero este pueblo es realmente extraño, difícil. Hice lo que pensé que causaría la menor cantidad de problemas y sufrimiento para la familia de la muchacha y para el resto de la gente. No presenté acusación formal contra aquel hombre siempre y cuando se fuera de Ashton y jamás regresara. Él aceptó hacerlo así, pero nunca olvidaré el impacto que eso causó, y dudo que el pueblo lo haya olvidado, lo cual nos trae de regreso a usted y a mí, y nosotros los servidores públicos, y también los ciudadanos de esta comunidad. Una de las razones más grandes por las cuales lamento esta equivocación con Berenice es que realmente quiero tener una buena relación entre esta oficina y el Clarín, y entre usted y yo personalmente. Me disgustaría mucho que algo arruinara esa relación. Lo que necesitamos aquí es compañerismo, un buen espíritu de comunidad. Se detuvo como para dejar que las palabras surtieran efecto. Marshall, nos gustaría saber que usted está de nuestro lado trabajando hacia esa meta. Entonces vino una pausa, y la mirada larga, penetrante, en expectativa. Era el turno de Marshall. Hizo girar un poco su silla, ordenando sus pensamientos, examinando sus sentimientos, casi huyéndole a aquella mirada torva. Tal vez este individuo quería seguir subiendo y tal vez este pequeño discurso era nada más que un truco diplomático para despistarlo de cualquier cosa que Berenice hubiera descubierto. Pero Marshall no podía pensar con imparcialidad, y ni siquiera sentirse imparcialmente. Su reportera había sido arrestada injustamente y echada en una denigrante cárcel por una noche, y le parecía que eso ya no le importaba en realidad. Este jefe de policía, que mostraba los dientes con su sonrisa, estaba diciendo que ella era una mentirosa, y Marshall estaba empezando a creerlo. Vamos, Hogan, ¿recuerdas cómo o el por qué viniste acá? Pero se sentía muy cansado. Se puso a rememorar
¿Por qué se había mudado a Ashton, en primer lugar? Se suponía que iba a ser un cambio de vida para él y su familia, tiempo para dejar de luchar y arañar en las intrigas de la gran ciudad y embeberse en historias simples, cosas como el programa de la escuela elemental para levantar fondos y gatos encaramados en árboles. Tal vez era nada más que la fuerza del hábito por los años pasados en el Times, que le hacía pensar que tenía que enfrentarse a Brummel como si fuera un inquisidor. ¿Para qué? ¿Para más dificultades? ¿Qué tal sería un poquito de paz y quietud como un cambio? De súbito, y contrario a sus mejores instintos, sabía que no había nada de qué preocuparse. La película de Berenice debía estar bien, y las fotografías comprobarían que Brummel tenía razón y que Berenice estaba equivocada. Marshall realmente deseó que eso fuera así, pero Brummel estaba esperando por la respuesta, todavía clavándole aquella torva mirada. Empezó Marshall, y se sintió neciamente incómodo tratando de explicar. Escuche, estoy realmente cansado de pelear, Alfredo. Tal vez fue porque me crié de esa manera, tal vez eso fue lo que me hizo tener éxito en mi trabajo en el Times, pero decidí venir a esta ciudad y eso dice bastante. Estoy cansado, Alfredo, y ya no soy ningún jovencito. Necesito reposo. Necesito aprender cómo sentirme un ser humano viviendo en un pueblito junto con otros seres humanos. Así es, dijo Brummel. Eso es, exactamente así es. De modo que no se preocupe, todo lo que quiero es paz y quietud como cualquiera otro. No quiero peleas, no quiero problemas, no tiene nada que temer de mi parte. Brummel se quedó extasiado y extendió la mano para sellar el asunto. Cuando Marshall le estrechó la mano, sintió como si le hubieran vendido una parte de su alma. ¿Dijo Marshall Hogan realmente todo lo que dijo? Debo de estar cansado, pensó. Antes de que pudiera darse cuenta, estaba de pie fuera de la puerta de la oficina de Brummel. Evidentemente, la reunión había terminado. Después que Marshall se hubo marchado y la puerta estuvo bien cerrada, Alfredo Brummel se hundió en su silla, con un suspiro de alivio. Se quedó inmóvil por un buen rato, mirando al vacío, recuperándose, reuniendo valor para su próxima tarea difícil. Marshall Hogan había sido apenas un ejercicio de calentamiento. La verdadera prueba se avecinaba. Alcanzó el teléfono, lo acercó un poco, se quedó pensativo un instante y marcó el número. Enrique apenas acababa de concluir la labor de repintar el frente de la casa cuando el teléfono sonó, y María le llamó. Enrique, es Alfredo Brummel. Vaya, pensó Bursche, y aquí estoy yo con una brocha llena de pintura en mis manos. Quisiera que él estuviera aquí. Confesó su irritación mientras se dirigía a contestar el teléfono. Hola, dijo. En su oficina Brummel hizo girar su silla, dando espaldas a la puerta para asegurarse de que la conversación fuera realmente privada, aun cuando no había nadie, y hablaba en voz baja. Hola, Pastor Busche, soy Alfredo Brummel. Pensé que debería llamarlo esta mañana y saber cómo le va desde anoche. Oh, exclamó Busche, sintiéndose como un ratón en la boca del gato. Estoy bien, creo. Mejor, tal vez. ¿Lo ha pensado ya? Claro que sí, lo he pensado mucho. He orado sobre el asunto y he vuelto a buscar en las escrituras con respecto a ciertas preguntas. Suena como que usted no ha cambiado de parecer. Así es. Si la palabra de Dios cambiara, entonces yo también cambiaría. Pero creo que el Señor no quiere que me eche para atrás de lo que Él dice. Y usted comprende dónde me pone eso a mí. Pastor Buche, usted sabe que habrá una reunión congregacional el viernes que viene. Sí, lo sé. Pastor, en realidad yo quiero ayudarlo. No quiero ver que se destruya a sí mismo. Usted se ha portado bien con la iglesia. Pienso que... ¿pero qué puedo decir? La división, los pleitos, todo eso está destruyendo la iglesia. ¿Quién está pleitando? Oh, vamos. A propósito, ¿quién fue el que llamó a la reunión congregacional en primer lugar? Usted, Turner Mayer. No me cabe la menor duda de que Luis Stanley anda todavía por allí haciendo de las suyas, tanto como aquel que pintó el letrero soez enfrente de mi casa. Simplemente nos preocupa, eso es todo. Usted está, luchando contra lo que es mejor para la iglesia. Eso es curioso, pensé que estaba luchando contra usted. ¿Me oyó lo que dije? Dije que alguien pintó una leyenda soez en el frente de mi casa. ¿Qué? ¿Qué pintaron? Enrique se lo dijo todo. Brummel dejó escapar un gruñido. Pastor, eso es terrible. Claro que lo es. Póngase usted en mi lugar.
Pastor, si yo estuviera en su lugar, reconsideraría el asunto. ¿No puede ver lo que está sucediendo? Los rumores corren y usted está ganándose la enemistad de todo el pueblo. Eso también quiere decir que el pueblo entero va a estar en contra de la Iglesia antes de lo que nos imaginamos. Y nosotros tenemos que sobrevivir en esta ciudad. Pastor Buche, estamos para servir a la gente, para procurar ayudarles, no para meter una cuña entre nosotros mismos y la comunidad. Yo predico el Evangelio de Jesucristo, y hay muchos que lo aprecian. ¿De qué cuña me está hablando? Brummel estaba poniéndose impaciente. Buche, aprenda la lección de lo que le pasó al pastor anterior. Él cometió el mismo error. Fíjese lo que le pasó. Ya aprendí de él. Aprendí que todo lo que hay que hacer es darse por vencido, empacar las maletas, sepultar la verdad en una gaveta en alguna parte, de modo que no se ofenda a nadie. Luego me irá bien, todo el mundo me verá con buenos ojos y todos seremos nuevamente una familia feliz. Al parecer Jesús estaba equivocado. Él podía haber tenido un montón de amigos simplemente andando con cuidado y usando la diplomacia y la política. Pero usted está buscando que lo crucifiquen. Lo que yo estoy buscando es salvar almas. Quiero despertar convicción en los pecadores. Quiero ayudar a los nuevos creyentes a que crezcan en la fe. Si no lo hago, tendré más que temer, más que lo que temen ustedes y el resto de la junta. Pastor, yo no llamaría a eso amor. Yo los quiero mucho y también lo aprecio mucho a usted, Alfredo. Por eso es que le doy su medicina, y eso va especialmente para Luis. Brummel sacó a relucir su arma especial. Pastor, ¿ha considerado usted que él puede demandarlo? Hubo un silencio en el otro extremo de la línea. Finalmente Butch contestó, no. Él puede demandarlo por daños y perjuicios, por calumnia, difamación de carácter, angustia mental, y quién sabe por cuántas cosas más. Enrique respiró profundo y pidió a Dios paciencia y sabiduría. ¿Ve usted el problema?, dijo finalmente. Mucha gente no sabe o no quiere saber la verdad. Al no tomar partido por nada, caemos por cualquier cosa, y ahora las personas como Luis se meten en una zona llena de sombras, donde pueden causar daño a sus propias familias, empiezan sus propios chismes y arruinan su reputación, sufren en su propio pecado y luego buscan a quién echarle la culpa. ¿Quién está haciendo qué a quién? Brummel se limitó a lanzar un suspiro. Hablaremos sobre eso el viernes por la noche. Usted sí estará allí, ¿verdad? Sí, allí estaré. Estaré en una sesión de consejería con alguien y luego iré a la reunión. ¿Alguna vez ha participado en una reunión de consejería y orientación? No. Cuando uno se ve obligado a tener que ayudar a limpiar vidas que han estado basadas en una mentira, uno adquiere un respeto real por la verdad. Piensa en eso. Pastor Butche, tengo que tener en cuenta también los deseos de otras personas. Brummel colgó violentamente el teléfono y se limpió el sudor de las manos.